Bueno, pues tenemos a Jordi Buquet hoy, el director de Ni Olvid ni Perdó. Muchísimas gracias. Estás súper liado, trabajando, filmando y gracias por buscar unos minutillos para hablar con Cinematic. No, gracias a vosotros. Muchas gracias y por la selección y para convidarnos al festival y a esta entrevista. Sí, bueno, pues la verdad es que nos encantó el corto y estamos deseando verlo en pantalla grande. Entonces, bueno, el corto tuyo toca es una temática muy fuerte, el asesinato de un joven antifascista en los años 90. Y me gustaría empezar por preguntándote cómo llegas a ese tema. Si tú eres cercano a la familia o a la localidad o cómo llegas ahí. No, yo de hecho soy de Cervera, un pueblo de Lleida, la provincia de Lleida. Guillem era de Burjassot, del lado de Valencia. Nos separan 300 kilómetros y yo nací en el 94, Guillem lo asesinaron en el 93. Así que aparentemente hay una distancia, ¿no? Hay aquí pero yo soy de lo que llamamos, creo, la generación Guillem Agulló. Yo creo que el asesinato de Guillem fue un acto, ¿no? que dejó una marca muy fuerte con las generaciones que venían detrás. Y yo soy de esta generación, un joven de un pueblo de Cataluña, ¿no? Bueno, que empieza en su adolescencia con unos ideales, ¿no? de igualdad, de antifascismo, de antirracismo, como muchísimos otros jóvenes, pero nos tenemos encima constante una imagen de un personaje de Valencia que se llamaba Guillem y que lo asesinaron por este mismo. Y yo entiendo que esta relación, ¿no? Este vínculo inevitable hace que muchísimos jóvenes, ¿no? Se dice veces, ¿no? que mataron aquel 13 de abril del 93, mataron a Guillem, pero nacieron muchos otros Guillems. Y creo que se puede explicar un poco porque yo y muchísimos otros jóvenes tienen esta relación, ¿no? con la figura de Guillem y la lucha que representa, ¿no? Sí, sí, bueno, aquel acto, yo soy un poco mayor que tú, bastante mayor que tú, y sí me acuerdo el outrage, como se dice en inglés, el escandalazo que fue, y sobre todo el escandalazo que fue el silencio que lo siguió, el que desapareciese de las noticias. Y parece que le han dado pues 20 años bueno, más de 20 años, en que se vuelva a tocar. El tema, la manera en que tocas el tema es diferente. Sabemos que hay otra película, ¿no? De Carlos Márquez Massat, y que en tu película hablaba antes, no salen los malos, ¿no? No sale el asesino, no se le ve, pero se ve a Bethlehem, la hermana mayor, es la primera, el personaje fantástico, Raquel Ferri lo vota. Luego sale su familia, que está ahí resistiendo cuando la madre le dice, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Qué otra cosa podemos hacer, sabes? Está la comunidad, ¿no? Y el efecto que dejas ahí. Pero sí hay tomas donde se ve a la familia cubriendo una pintada fascista en el muro, ¿no? Que están hechas desde lejos. Y algunas de las tomas, cuando Belén está andando por su pueblo, se la ve de lejos, como si estuviesen ahí, la presencia. ¿Por qué elegiste no sacar el otro lado de la historia, ¿no? El lado de los skinheads que asesinan a Guillermo? Bueno, primero porque nosotros creíamos que la mejor forma para mostrar, para que el público pudiera entender las reales consecuencias de la ideología del odio, ¿no? Es mirar constantemente la familia Agulló. La real y la ficticia. Yo pienso que para entender realmente y para concienciarnos, ¿no? Que contra lo que tenemos que combatir en este aspecto es mirándolos a ellos. Y por otra parte, que pensábamos que el hecho de personalizar, ¿no? Personalizar, dar nombres y caras a esta manera de pensar, ¿no? Fascismo, era un poco banalizarlo, porque esto, la figura, ¿no? Si mostrar unos jóvenes con ideologías nazis y levantando el brazo, es muy característico de estos movimientos, pero no deja de ser la capa superior. Para entender este movimiento es algo mucho más profundo, ¿no?
y pensábamos que era mejor que estuviera, que fuera un elemento que estuviera constante, ¿no? Que pesara, ¿no? Que hubiera algo, ¿no? Que hubiera como un terror, ¿no? Sí, constante en la película, que acompañase la protagonista, ¿no? Sus familiares y sus amigos constantemente. Sí, bueno, y ese sentimiento, ese feeling está ahí, está ahí. Bellem vuelve a su pueblo, vuelve a ver a su familia. Siempre hay un elemento del el que dejó su casa, ¿no? Que cuando vuelve se da cuenta de que la vida ha transcurrido, a lo mejor en diferentes direcciones, y ya todo lo que era familiar antes es un poquito ajeno, eres un poquito alguien en tu propia casa, en tu propio barrio, entre las gentes que conoces y las cosas que conoces. Pero a Belén le atrae muchísimo la muerte de su hermano. Y esta paradoja hace la película todavía más fuerte de lo que ya estamos hablando. ¿Esto cómo lo trataste este tema? ¿Dónde se ha encontrado la línea entre lo que es normal, una persona que regresa a casa y lo que se encuentra allí, lo que sabe que está allí, lo que casi espera que haya desaparecido, pero no va a estar allí? Claro, porque pensábamos sí, que esta contradicción es la humana y es la normal. Y puede parecer muy fuerte, pero a veces también nos olvidamos yo creo, de lo personal, de lo más humano, ¿no? Es decir, que la gente sin querer y está muy bien, ¿no? Pero se fija en el símbolo, ¿no? En qué significa Guillem, ¿no? Pero dejamos de lado, ¿no? Realmente las emociones, los sentimientos que no dejan de ser lo que acompañan a estos personajes en su día a día. Y estos personajes creíamos que tienen el derecho, que tienen todo el derecho del mundo de dudar, de tener contradicciones, porque es muy duro, porque cuando tú, después de tanto tiempo, no has podido cerrar esta herida, es normal, es decir, es una herida que humanamente se tiene que cerrar, es decir, con toda muerte. Si Guillermo hubiera muerto por un accidente de coche, por ejemplo, está claro que el duelo se mantiene y es muy fuerte el sentimiento de perder un hijo, un hermano, pero si este factor político, ¿no? Que te persigue, es que no permite ni vivir con paz ni armonía con este duelo. No digo que desaparezca, sino convivir con él. No te permite ni convivir con él. Y nos parecía nos parecía que era totalmente necesario para reivindicar y para entenderlos, ¿no? Ellos Sí, pensamos que era una forma. Y el hecho de salir de casa también pensamos porque la importancia del contexto, ¿no? Y la importancia de que, que pensamos que era una historia universal, pero también era muy importante dónde pasaba, dónde ocurría esto, ¿no? Y el hecho de volver del origen, ¿no? de tus orígenes, de tu identidad, ¿no? En la cuestión del pueblo, pues pensábamos que también era una forma como de puntualizar, de marcar muy bien pasa aquí, ya estamos hablando de aquí. Podría ser en cualquier sitio, pero aquí pasa y pasa de esta manera, ¿no? y la verdad es que, como todas las grandes películas, la tuya tiene un montón de capas de información y merece la pena verla varias veces porque siempre se ha casado más. Y sobre todo la dirección que le has dado es maravillosa. La, Raquel Ferri hace un papelón maravilloso. Y bueno, me contabas antes de la entrevista que tuviste la oportunidad también de trabajar con Carlos Marcet en El silencio de Guillem, en su película. Cuéntanos muy rápido, que se está muriendo de tiempo, esta experiencia. Sí, esto ha sido una bonita coincidencia se dio, ¿no? Que nosotros estamos levantando nuestro proyecto, en paralelo se estaba levantando la película y de golpe nos encontramos a medio del camino y ha sido esto una bonita coincidencia y de hecho de alguna manera el corto y la peli van de la mano involuntariamente, porque ni lo hablamos, son dos proyectos que se complementan porque la peli vemos una parte, ¿no? Como una parte de la historia, nos muestra una parte de la historia, nosotros
damos un saltito en el tiempo y mostramos otras y son complejas. Y personalmente yo tuve la suerte de trabajar en la peli con Script al lado de Carlos, aprendiendo de uno de los mejores directores de nuestro país, sin duda. Y muy contentos. Yo digo que se hagan más. Sí, también pienso que es bonito y creo que este tema también, este tipo de cine a veces va más allá de las fronteras de la industria, ¿no? Y deja de lado la competitividad en sí, ¿no? Por lo realmente importante que es la historia que estamos contando. Yo creo que los ha demostrado, como cuando se estrenó la película, que se estrenó por primera vez en TV3 y B3 y en Apunt, una cosa histórica que nunca había pasado, ¿no? Y muy orgullosos, la verdad, que se hagan más películas. Bueno, fantástico. No serán, de hecho, tal como está el panorama, son pocas. El día que hayamos logrado no tener una situación de convivencia con el fascismo como es la actual, este día creo que podremos dejar de hacer películas. Hasta entonces, que no paren de filmar. Sí, desde luego es bueno que todavía se puedan hacer y bueno, agradecerte otra vez el que estés con nosotros, el haber hecho esta película fantástica y dejarte tranquilo para que puedas seguir trabajando. No, por favor, muchísimas gracias a vosotros, al Festival, a Cinematic. Sí. Y muchos ánimos y fuerza para abrir las salas y agradeceros desde yo y todo el equipo porque está muy difícil ver cine en pantalla grande últimamente y se agradece cuando Pero seguiremos. pelea por ello. Mientras no lo prueban, que no creo que lo hagan, seguiremos. Así que muchas gracias. Hasta ahí llego yo. Y bueno, pues hablamos más otro día. Muchas gracias. A vosaltres. Adeu. Moltes gràcies. Adeu.